Bienvenidos a Contraste Apremia. Una semana de grandes anuncios y cifras triunfales para el gobierno. El CIS de febrero consolida al PSOE con casi 10 puntos de ventaja sobre el PP. Para Moncloa, un espaldarazo a su gestión. Pero ese mismo CIS, el que celebra el gobierno, es también un espejo incómodo de la realidad. Porque cuando se pregunta a los españoles por sus problemas, la respuesta es abrumadora. La vivienda, con un 42,8%. Muy por delante de la economía o la inmigración. Y precisamente para atajar ese problema, el presidente Sánchez ha presentado el plan más ambicioso de la legislatura. El Fondo Soberano, España Crece. 23.000 millones de euros anuales para construir 15.000 nuevas viviendas al año. Analicemos la cifra. Más allá del titular, 15.000 viviendas al año. Según el Banco de España, el déficit de vivienda en nuestro país se estima en unas 600.000 unidades, y la demanda crece a un ritmo de 150.000 hogares nuevos cada año. Las 15.000 viviendas anunciadas apenas cubren el 10% de la nueva demanda anual. Pero es un modelo de colaboración público-privada. El ICO moviliza 14.000 millones y se espera atraer 9.000 millones privados. Sánchez ha prometido una alfombra roja a los inversores para construir hogares, no para especular. Una alfombra roja para inversores privados en el sector, que es el principal problema del país. El riesgo es evidente, que esos 9.000 millones privados busquen la máxima rentabilidad, no la máxima accesibilidad. ¿Cómo se garantiza que no acaben siendo viviendas de lujo o destinadas al alquiler turístico? El gobierno también celebra el acuerdo para subir el salario mínimo a 1.221 euros, un 3,1% más. Sánchez y Yolanda Díaz lo han calificado de justicia social y han recriminado duramente a la patronal COE su ausencia en la firma. Una recriminación con una pregunta retórica del presidente. ¿Dónde está la patronal? La misma pregunta se la podrían hacer los médicos, que esta semana han iniciado una huelga nacional para exigir un estatuto marco propio. La ministra de Sanidad, Mónica García, defiende que un estatuto exclusivo para médicos rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud y que ya se ha firmado un acuerdo con otros sindicatos. Pero los sindicatos médicos que representan específicamente al colectivo se sienten ignorados. Piden una categoría A1 más, jornada de 35 horas y una jubilación anticipada justa. Mientras el gobierno muestra músculo con el SMI, un pilar del estado del bienestar se resquebraja por falta de negociación específica. Volviendo al CIS, el sondeo también refleja un reordenamiento en la derecha. Vox marca su máximo histórico con un 18,9% y se sitúa a solo 4 puntos de un PP estancado en el 22,9%. Y esa tensión se materializa en Extremadura. La presidenta del PP, María Guardiola, ha dado un giro de 180 grados. De afirmar que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes niegan la violencia machista, a declarar ahora que quiere a Vox como socio de gobierno y que su feminismo es el que defiende Vox. Guardiola busca un gobierno fuerte y estable, y matiza que se refiere a un feminismo que no es el de Irene Montero, buscando un terreno común para el acuerdo. Es un contorsionismo político notable. El feminismo, por definición, aboga por la igualdad y lucha contra la violencia machista, un concepto que Vox ha negado sistemáticamente. Llamar a eso matiz es, como poco, un eufemismo que refleja la dependencia del PP respecto a la ultraderecha para poder gobernar. Desde el PP responden que el verdadero problema es el sanchismo y señalan los continuos escándalos que, según ellos, salpican al entorno del presidente. Y esta semana han tenido un nuevo objetivo. Borja Cabezón, secretario adjunto de organización del PSOE. Una investigación de El Confidencial destapa una presunta ingeniería fiscal con sociedades en Reino Unido y Costa Rica para, presuntamente, eludir impuestos. El PSOE no se ha pronunciado oficialmente, pero el PP ha sido contundente, exigiendo su cese inmediato, y recordando las palabras de Sánchez en la oposición, contra quienes usan estas prácticas. El PP lo enmarca en una trama más amplia, citando los casos de Koldo, Ábalos, o las declaraciones sobre supuestas comisiones en Ferraz. Se crea una narrativa de corrupción sistémica en el entorno del presidente, que choca frontalmente con la imagen de justicia social que proyecta el gobierno con medidas como la subida del SMI. Es la palabra del PP contra la del PSOE. Una batalla de relatos en un clima de máxima polarización. Más que relatos, son hechos que se contraponen. Por un lado, un gobierno que sube el SMI a 2,5 millones de trabajadores y penaliza a la patronal por ausentarse. Por otro, un alto cargo de ese mismo partido presuntamente usando testaferros y paraísos fiscales para no pagar los impuestos que sustentan esos servicios públicos. Mientras tanto, en el Parlamento, la agenda se centra también en debates identitarios. Vox ha presentado una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, que contará con el apoyo del PP para su tramitación. Una medida que plantea multas de hasta 20.200 euros o incluso la expulsión del país. De nuevo, mientras el CIS señala la vivienda como el problema existencial de los españoles, parte del debate político se desvía hacia la vestimenta de una minoría.
Vox y PP argumentan que es una cuestión de seguridad y de defensa de la dignidad de la mujer. ¿Es la forma más eficaz de defender su dignidad? ¿O es una forma de desviar la atención de los problemas que afectan al 42,8% de la población? La vivienda, los salarios, la sanidad pública en huelga. Entonces, ¿cuál es el balance de la semana? El de una desconexión profunda. Tenemos un gobierno que lee el CIS y celebra su ventaja electoral, ignorando el grito de auxilio sobre la vivienda que contiene el mismo documento. Un gobierno que anuncia miles de millones que se traducen en una solución insuficiente a corto plazo. Un gobierno que presume de diálogo social mientras los médicos se ven forzados a una huelga nacional. Y una oposición que, entre pactos de conveniencia y acusaciones de corrupción, tampoco parece ofrecer soluciones a esos problemas reales. Exacto. Es la gran paradoja. Moncloa vive en el relato de la macroeconomía y la demoscopia favorable. La calle vive en la realidad de la microeconomía. El alquiler que no puede pagar, el médico que no le atiende, y un SMI que, como dicen los sindicatos, sigue siendo de mera subsistencia. Una brecha entre la España oficial y la España real que no deja de crecer. Y en medio de esa brecha, la desconfianza. El 84% de los españoles, según ese mismo CIS, cree que la Constitución necesita reformas. Es un anhelo de cambio profundo que la política actual parece incapaz de abordar, perdida en su propia euforia y sus propias miserias. Este análisis ha sido generado por inteligencia artificial, basado en noticias públicas.